del saludo. 3, 2 y listo. Muy buenos días para todos. Una cordial bienvenida a todas las personas que nos acompañan. Buenos días para aquellos que están desde las Américas y buenas tardes en Europa. Un agradecimiento especial a todos ustedes que se conectan en el día de hoy a este seminario internacional sobre retos de la contratación pública en Colombia, organizado por la Red Iberoamericana de Contratación Pública y por la Universidad de Medellín, con la colaboración de la Agencia Nacional de Contratación Pública de Colombia, Colombia Compra Eficiente. Les habla Lady Juliana Guevara Flores. Yo soy la directora de la Maestría en Contratación Estatal de la Universidad de Medellín y la representante para Colombia de la Red Iberoamericana de Contratación Pública. Vamos entonces a dar inicio con el saludo de nuestro director general, el profesor doctor Jaime Rodríguez Arana. Adelante, doctor. Jaime, cuando usted quiera. ¿Tiene? Colombia. Muy buenas tardes. Para mí es muy grato dirigirles la palabra en este nuevo seminario de la Red Iberoamericana de Contratación Pública, que en esta oportunidad se hace en colaboración con la Universidad de Medellín. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha? ¿Se escucha? Lo escuchamos, no. Doctor. Ahora sí. Sí. Bueno, pues muy buenos días. Colombia, América. Buenas tardes en Europa. Para mí es muy grato tomar la palabra al inicio de este seminario de la Red Iberoamericana de Contratación Pública. ¿Se escucha? No. ¿Ahora se escucha? Hay algo como trabado en el sonido. Hay algo sí. Que no... Doctora María Teresa, si puede apagar su micro también, por favor. A ver, ahora. ¿Se escucha ahora? Sí, doctor, se escucha. Bueno, buenos días en América, en Colombia, y buenas tardes en Europa. Esperemos, doctora Juliana, si quiere, esperemos a Jaime cuando tenga mejor conexión y si no lo incluimos para las palabras de clausura, si le parece. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Entonces, vamos a darle la palabra precisamente al doctor Enrique Díaz Bravo, nuestro director ejecutivo de la Red Iberoamericana de Contratación Pública. Doctor Enrique, adelante. Sí, muchas gracias, doctora Juliana. Agradecer a todos y a todas quienes nos acompañan desde Italia, de España, Portugal y desde los Estados Unidos hasta el sur de América, de Argentina y de Chile en particular, en este seminario en el que estamos abordando temáticas tan relevantes para la Red Iberoamericana de Contratación Pública como son los retos en Colombia. Y sobre todo ahora mismo con invitados tan relevantes, ¿no se escucha? ¿Se escucha? ¿Se escucha? Ahora sí, Jaime, ahora lo escuchamos. Bueno, perdonen por las
problemas de comunicación, quizá en la Galicia, la que me encuentro ahora, hay algunas brumas que están impidiendo que los fluvios de las nuevas tecnologías lleven a buen puerto, pero bueno, si ahora se escucha, pues con mucho gusto les saludo muy afectuosamente. Buenos días en América, en Colombia, muy buenas tardes en Europa y en España. Para mí es muy grato dirigirles la palabra al inicio de este nuevo seminario de la Red Iberoamericana de Contratación Pública, que en esta oportunidad se hace en cooperación con la Universidad de Medellín y con la Agencia Nacional de Contratación de Colombia. Saludo al señor rector, Raúl Posada, a la señora directora de la Maestría de Contratación, Lady Juliana Guevara, al director ejecutivo de la Red, Enrique Díaz, y muy especialmente a las tres primeras espadas de la contratación pública, no solamente de Colombia, yo diría que del mundo iberoamericano, la doctora María Teresa Palacios, el doctor William Zambrano y el doctor Guillermo Sánchez, que son tres queridos profesores del Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo y que les agradecemos en nombre de la red y del FIDA su tiempo, su generosidad para poder acompañarnos y estar con nosotros en este nuevo seminario de la red que comienza de nuevo su actividad. El 1 de agosto vamos a tener otro seminario desde el Uruguay, el 1 de agosto, y la verdad es que estamos muy contentos y muy ilusionados con la nueva programación de la red ICOP, que en esta oportunidad va a versar sobre los retos de la contratación pública en Colombia. No hace falta presentar a ninguno de los tres ponentes, a la profesora María Teresa, al profesor William Zambrano y al profesor Guillermo Sánchez, porque son suficientemente conocidos, no solamente en Colombia, sino en todo el espacio iberoamericano. Yo simplemente les agradezco, ¿verdad?, su tiempo, su generosidad, dedicar pues un apartado de sus actividades a este seminario, y sin más, pues simplemente les deseo que sea un seminario muy fructífero, que cumpla los objetivos previstos, y encantado de que la Red ICOP de nuevo esté en cooperación con una universidad como la de Medellín y con una agencia de contratación como la Nacional de Colombia. Muchas gracias. Muchas gracias por sus palabras, doctor Jaime. Vamos a continuar entonces con las palabras del doctor Enrique Díaz. Doctor Enrique, adelante. Sí, muchas gracias, profesora Guevara. Solo agregar a lo que dice el profesor doctor Jaime Rodríguez Arana, destacar la colaboración con la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente, con quienes desde la red iberoamericana venimos colaborando desde bastante tiempo a la fecha, porque uno de los objetivos de la red ICOP es vincular al sector académico con las administraciones y con el sector privado, en el ámbito de las asociaciones, de la colaboración, de la academia, el sector privado y el sector público en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, de los ODS. Y en particular destacar que recientemente desde la red hemos logrado participar activamente en la nueva declaración de compra pública sostenible que fue aprobada recientemente por la Red Interamericana de Compras Gubernamentales con el compromiso de todos los estados de América. Así que es uno de los elementos destacables que queremos poner de manifiesto, y solamente también comunicar que ya hemos actualizado nuestro nuevo portal de internet de redicop.com, donde invitamos a todos los actores del ámbito de la contratación pública que se puedan adherir a al nuevo portal, y así los mantendremos en comunicación con las actividades y las publicaciones que vamos realizando. Nuevamente agradecer a la Universidad de Medellín, a los tres fantásticos ponentes principales que tenemos, y también al señor director de la Agencia de Colombia Compra Eficiente por los saludos que nos brindará durante esta mañana. Muchas gracias, doctora Guevara.
Muchas gracias por sus palabras, doctor Enrique, y aprovechar la oportunidad para invitar a todos los participantes para que se unan a la Red Iberoamericana de Contratación Pública. Vamos entonces ahora a darle la palabra al doctor Cristóbal Padilla Tejada, el director de la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente. Doctor, adelante. Muy amable y de verdad muchas gracias y agradecido por esta formidable invitación que provoca temas sustanciales sobre la contratación pública y sobre todo el llamativo título que son los retos de la contratación pública en Colombia. Bueno, un abrazo con todo cariño a todos ustedes y bueno, al director ejecutivo Enrique Díaz, tiene hasta un nombre bastante simbólico. Aquí hay un folclorista, ¿sí? Enrique Díaz, le llamaban el Tigre de María la Baja. Bien interesante, me hizo comparar un poco toda esa parte de la identitaria nuestra aquí en la región, sobre todo el Caribe colombiano. El tema, les decía al comienzo, provoca mucho porque justamente en estos pocos días que tengo de estar aquí asumiendo la responsabilidad de Colombia Compra Eficiente, hemos puesto en reflexión lo que podríamos decir los retos que tenemos en esta entidad, dado que recogimos todo un proceso de transición en la cual se encuentra Colombia Compra Eficiente, pero podría resaltar como 3 aspectos sobre los cuales estamos avanzando. Primero es que mantener lo que hoy existe, pero más que eso, fortalecerlo a la luz de las leyes nuestras, la ley 80, que es la que posibilita pues todo el tema de contratación pública, pero a eso el otro ingrediente es lo que nosotros llamamos como un cambio de paradigma, fundamentalmente en la contratación estatal. Y eso pasa por el elemento de incluir actores que hoy no están incluidos en estos procesos de contratación pública. Y aquí, pues, el Plan de Desarrollo Nacional de este gobierno ha establecido la importancia que la economía popular tenga un rol dentro de la contratación pública. En ese sentido, pues venimos trabajando porque es una manera también de incluir a sectores que han estado, podríamos decir, históricamente excluidos de los escenarios de la contratación pública. Entonces, es como ir en los 2 pies. Por un lado, quienes han estado y tienen ya como una cancha, un desarrollo en el tema de la contratación, pero por otro lado, la posibilidad de permitir que estos sectores que nunca han contratado lo puedan hacer. Hay experiencias en América Latina también que nos han enseñado cómo estas organizaciones sociales de la economía popular pueden participar en la contratación pública y en eso estamos trabajando. Otro aspecto que queremos resaltar es el tema de la transparencia. Para eso son estos instrumentos. Parte de toda la apuesta de los gobiernos abiertos, y en eso sí vamos a ser bastante pues, insistente en cómo mejorar sobre todo las plataformas. Cada día vamos entendiendo unos niveles de evolución y experiencia, entre otras cosas, de otros países que nos enseñan, y por eso la importancia de este intercambio que estamos haciendo aquí, de cómo mejorar las plataformas electrónicas, para que también puedan acceder esos otros sectores y también pueda acceder la ciudadanía. Entre más transparencia, cuidamos de mejor manera los recursos públicos, tenemos claridad de cómo lo público lo hacemos más repúblico. Esa es un poco la visión que tenemos en el tema de fortalecer la transparencia, y en esa medida vamos construyendo también niveles de confianza en una era, como lo decía Rosa Bayón, de desconfianza, sobre todo en la política y sobre todo en la ética pública. Entonces, ese es uno de los ejes que estamos planteando. Hay un elemento que hemos lanzado como estrategia del gobierno nacional, y es la ruta a la democratización de la compra pública. Ahí estamos trabajando, eso recoge los aspectos que presenté inicialmente, y eso fundamentalmente lo que busca es mayor participación para que el acceso a la contratación pública se haga posible a todos los actores de la economía colombiana.
Hasta ahí quiero dejarles mi mensaje y de verdad, gracias por esta formidable invitación. Muchísimas gracias, doctor Cristóbal. Es muy importante su presencia porque marca la asociatividad académica con la Red Iberoamericana de Contratación Pública y la Agencia de Contratación Pública de Colombia. Le agradecemos mucho por su saludo. En este momento habría lugar a las palabras del doctor Néstor Raúl Posada Arboleda, el rector de la Universidad de Medellín, quien por razones de fuerza mayor no pudo estar, pero dejó unas palabras que transmitiré en este momento para ustedes. Como universidad tenemos la responsabilidad de formar profesionales con un fuerte sentido ético, comprometidos con el respeto por la legalidad, los derechos fundamentales y la justicia. Es nuestra responsabilidad inculcar en nuestros estudiantes no solo el conocimiento técnico, sino también los valores que aseguren su desempeño honesto y responsable. Comparto la visión de la profesionalización de la contratación estatal. Es esencial que ofertemos programas que aborden no solo los aspectos normativos y procedimentales, sino también las mejores prácticas internacionales y las innovaciones tecnológicas para la cual la Universidad de Medellín aporta su grano de arena a través de sus programas académicos en contratación estatal. Nuestros estudiantes, profesores y egresados deben ser líderes en la implementación de procesos eficientes, transparentes y éticos, capaces de investigar y analizar las políticas y prácticas de contratación pública. Estos espacios son necesarios para generar conocimiento que aporte a la mejora constante del sistema y que proporcione soluciones innovadoras a los problemas que enfrentamos. Hago un llamado a todos ustedes a que asumamos esta responsabilidad con determinación y compromiso. Vigilar la contratación estatal es un deber de todos, ciudadanos y actores. Estoy seguro de que en este seminario vamos a tener una perspectiva global que nos va a dar luces sobre las buenas prácticas que nos permitan afrontar los desafíos permanentes en materia de contratación pública. Sus palabras son un estímulo para la colaboración permanente entre la red iberoamericana y la universidad. Agradecemos entonces las palabras del doctor Néstor Raúl Posada Arboleda. Vamos entonces a dar paso a las intervenciones de nuestros destacados ponentes. Voy a hacer una presentación previa de cada uno de ellos para luego darles la palabra. En primer lugar, tendremos a la doctora María Teresa Palacio Jaramillo, socia fundadora de la firma Palacio V. García Abogados y de la firma Arrieta Palacio, consultora, árbitro con juez del Consejo de Estado y catedrática. Cuenta con amplia experiencia especializada en materias de derecho administrativo, contratación estatal, infraestructura y servicios públicos. Se ha destacado en su práctica profesional por la alta calidad de sus trabajos y sus aportes doctrinarios e investigativos en las materias de su experticia. Pertenece a la lista de árbitros del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá y Medellín. María Teresa ha destacado en su actividad docente como profesora de pregrado y posgrado en instituciones como la Universidad del Rosario, la Universidad de los Andes y la Universidad Javeriana. Es fundadora y directora de la especialización y maestría en Contratación Pública y su gestión de la Universidad del Rosario. También contaremos con la presencia del doctor William Zambrano Cetina. El doctor es abogado de la Universidad del Rosario, especialista en Derecho Administrativo y magíster en Ciencias Administrativas de la Universidad de París II, socio y fundador de la firma Os y Asociados, árbitro de la Cámara de Comercio de Bogotá, conjuez de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, ex magistrado, vicepresidente del Consejo de Estado, presidente de la Sala de Consulta y Servicio Civil. Fue igualmente magistrado auxiliar de la Corte Constitucional y asesor de las Consejerías Presidenciales de Desarrollo Constitucional, Modernización del Estado y Desarrollo Institucional. Ha sido abogado litigante y consultor, asesor de numerosas entidades públicas y privadas en diversos temas de derecho público y contratación estatal. Y por último, pero no menos importante, el doctor Guillermo Sánchez Luque, abogado de la Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario de Bogotá, con estudios en Derecho Constitucional en España y Francia, profesor universitario, ex magistrado de la sección tercera del Consejo de Estado de Colombia, socio fundador de Sánchez Luque Abogados, firma dedicada a la práctica de litigios y resolución de conflictos en arbitraje nacional e internacional.
Vamos entonces a dar inicio con la presentación de la doctora María Teresa Palacio Jaramillo. La doctora María Teresa nos hablará sobre los poderes sancionatorios del Estado y el arbitramiento en materia de contratación estatal. Doctora María Teresa, bienvenida. Muchas gracias por aceptar esta invitación y tiene 15 minutos. Muchas gracias. No me puedo demorar mucho en saludar, pero mi afecto y mi cariño al doctor Rodríguez Arana, a la doctora Juliana, a la Universidad de Medellín y a todos los que nos acompañan, porque el tiempo es oro. Tampoco puedo dejar de mencionar al doctor William, al doctor Guillermo, al doctor Enrique, y muy feliz y muy orgullosa de estarlos acompañando como siempre. Tenemos grandes retos en varios temas en contratación estatal, por lo menos en Colombia. Y uno pensaría que instituciones tan decantadas, instituciones tan antiguas, por decirlo de alguna manera, como son los poderes del Estado, pues habrían pasado ya todos los filtros de la práctica y no tendríamos mayores inconvenientes en la aplicación de estas medidas, entendiendo que en Colombia es clara la legislación, clara, ahorita veremos, y establecen específicamente un artículo cuáles son las potestades excepcionales o anteriormente cláusulas exorbitantes. Esto debería estar superado, pero esto es como algo cíclico, esto es como algo curioso, y ahorita estamos en unos líos increíbles con estas instituciones del poder sancionatorio del Estado, que a mí no me gusta llamarlo así porque es que el Estado no es per se sancionador, es un ejecutor, y las medidas que tiene no son para sancionar al contratista. Para eso está la Procuraduría, la Contraloría, la jurisdicción, etcétera, la Fiscalía. La administración, el papel de la administración no es, en principio, en mi sentir, sancionar al contratista, sino hacer que el contrato se cumpla en las condiciones pactadas. En esta medida, y por eso casualmente lo puse en el título, Poder Sancionatorio del Estado, ya ahí para mí eso entra como en reversa un poco, porque el Estado no tiene por qué tener un poder que sancione, sí debe guiar y coordinar la labor del contratista, que es un colaborador. Pero bueno, fuera de ese comentario al margen, se nos ha pegado una enredada, porque es increíble pensar cómo la ley de contratos en nuestro país es una ley que viene directamente de la Constitución de un Estado competitivo. Por eso, como yo siempre lo he dicho, el artículo más importante es el artículo 13 de la Ley 80, que dice norma aplicable a la contratación estatal, el Código de Comercio y el Código Civil. ¿Por qué? Porque es la misma norma. Si estamos en un estado competitivo con el particular, con otros estados, entre entidades del Estado, pues tenemos que tener una igualdad de normas. Es el Código Civil y es el Código de Comercio. Salvo, fíjense ustedes lo interesante, salvo lo que expresamente consagra la Ley 80. Luego, la Ley 80 no es en realidad la Ley de Contratos, es un salvo. Es temas que no están ni en el Código Civil ni en el Código de Comercio, porque si estuvieran allá, pues no estarían aquí, porque este es un salvo. Dentro de ese salvo que está un tema de capacidad, consorcios no temporales, mecanismos de selección de contratistas. En la ejecución hay dos temas raros. Uno, que es el manejo económico, equilibrio económico del contrato, todo el tema de cómo se manejan las obras adicionales, etcétera. Y hay otro que no está en el Código Civil ni en el Código de Comercio y no debería estar, porque si están allá no tienen por qué estar acá, porque son excepciones, el tema de las potestades excepcionales. Hasta ahí estábamos tranquilos, y las potestades excepcionales son las que indica el artículo 14 de la Ley 80 explícitamente, taxativamente. ¿Por qué? Porque son excepcionales y lo excepcional es taxativo, no puede ser enunciativo. Y son la caducidad, los principios de determinación, modificación, interpretación unilaterales y la reversión. Punto. Hasta ahí todos contentos y fácil y tranquilo.
Llega el artículo 17 de la 1150 y arma un enredo que además tiene a los árbitros medio locos, la verdad sea dicha, porque nos puso en un predicamento que ya les explico brevemente cuál es. El artículo 17 al que me refiero de la 1150, que es una ley que adiciona, modifica en algunas partes la ley 80, introduce dos nuevas cláusulas que son multas y cláusula penal pecuniaria. Yo quiero decirles que a quienes tuvimos el honor de participar en la comisión redactora de la ley 80, no es que se nos olvidaron meter las multas y la cláusula penal pecuniaria, no señor, las sacamos expresamente de la ley 80. ¿Por qué? Porque son del Código Civil y del Código de Comercio. La 1150 las trae nuevamente, yo diría las introduce casi a la fuerza, pero lo más complicado es, y en esto debo decir algo, recogiendo mucho la doctrina y la jurisprudencia, les pone el acto administrativo porque contractualmente se tienen que pactar. Ahora, se pactan como en Código Civil y de Comercio, es decir, usted me tiene que pagar una multa de tanto, si no me la paga, pues tengo que ir al juez. Pero aquí dotaron a las multas y a la cláusula penal pecuniaria de el poder de imperio del Estado, del jus variandi. Entonces ahora tiene que ser por acto administrativo, motivado, sometido a lo que llamamos, ya no, pero sigue siendo así, la vía gubernativa. Es decir, le dieron el ropaje de un acto administrativo de poder. Pero no están en el artículo 14. Entonces la primera gran disyuntiva es, ¿son potestades excepcionales o no? Y ya les explico brevemente en los 5 minutos que me quedan por qué es tan importante esto. Entonces, si han querido meterlas como potestades excepcionales, que me parece horroroso, pero bueno, han debido adicionar el artículo 14 de la ley 80, pero no lo hicieron. Entonces quedaron multas y cláusula penal de libre pacto, pero con acto administrativo, y ojo con esto, y surtiendo un efecto que en mi sentir es terrible, porque es que el Estado y el particular no se pueden convertir en dos enemigos y en sancionadores y en litigios. Esto genera una problemática impresionante en los contratos y es lo que yo he venido denominando los combos que están en el artículo 90 del Estatuto Anticorrupción. Eso quedó peor que si fuera potestad excepcional. ¿No? Quedó mucho peor, porque entonces ahora si hay tantas multas y tantos incumplimientos y tantas cláusulas penales en 2 años, inhabilita al contratista. Eso es lo que queremos en Colombia, estar inhabilitando contratistas en un país de economía pequeña. Entonces fíjense ustedes cómo se volvió mucho más complicado una multa o una cláusula penal pecuniaria por acto administrativo, que si entra dentro de los combos, inhabilita al contratista, que las mismas potestades excepcionales, la más dura de ellas es la caducidad, que también inhabilita, pero que tiene un procedimiento y tiene una historia en el derecho colombiano de mucho tiempo, está casi desde el decreto 150 del 76. Pero ¿qué es lo que me preocupa? Que a su turno en Colombia, por ley, no por constitución, por ley, se dice que los árbitros no podemos conocer de la legalidad de los actos administrativos, sino solamente los efectos económicos. Vaya paradoja esa. Es decir, la caducidad, entonces uno conoce el efecto económico de la caducidad, pero no puede conocer la legalidad del acto. Pues uno define que el efecto económico es tal, pues no puede ser solo un acto nulo, una actuación nula. Entonces ahí hay una cosa que no está clara, porque definitivamente se nos ha metido en Colombia que el árbitro no puede conocer de la legalidad. Yo no entiendo la verdad. Es por ley, lo quiero aclarar, pero yo no entiendo la verdad. ¿Por qué? El árbitro somos verdaderos jueces y el artículo constitucional no limita. Entonces, ¿en qué se enredó la cosa aquí? Pues los árbitros sabíamos que no podíamos conocer nada de potestades excepcionales, salvo sus efectos económicos. Nos ponían a hacer unas gimnasias jurídicas extrañas ahí, si el efecto económico, no el acto, ya era bien incómodo. Pero ahora
la gran pregunta: ¿qué pasa con las multas y la cláusula penal pecuniaria por acto administrativo? ¿Pueden conocer los árbitros de eso? No pueden conocer, ¿por qué sí, por qué no? Si de todas maneras también el acto administrativo tiene una legalidad. Entonces, fíjense la inconsistencia. Supongamos que contestáramos que sí, que parece que es la tendencia. Los árbitros pueden conocer de las multas y de la cláusula penal pecuniaria. Pero entonces, como eso viene de acto administrativo, entonces ese acto administrativo sí, pero el de caducidad no. Ahí nos enredamos y eso complica mucho el arbitramiento, porque el arbitramiento son peleas de ese tipo. Generalmente son conflictos que provienen de las unilateralidades o de las mal llamadas sanciones. Entonces, en este momento tenemos aquí un panorama confuso, un panorama difícil, un panorama que pone al árbitro en una situación de gran intranquilidad, porque puede eso generar una nulidad del laudo si se entiende que no hay competencia. Entonces, fíjense en ustedes, mis queridos colegas y oyentes, que la situación empieza a recaer en unos personajes como los árbitros especializados en estas materias públicas, que bien no saben cómo actuar o por qué actuar y cuál es la línea divisoria. ¿Son la multa y la cláusula penal potestades excepcionales? Pues no lo son, pero tienen el mismo vestido, tienen acto administrativo. Entonces, en las potestades el acto administrativo no puede ser tocado por el juez arbitral, pero en las multas, el acto que declara las multas y la cláusula penal pecuniaria, que genera inhabilidad también cuando se mete en un combo, entonces ese sí podría ser. Entonces, ¿qué es lo que el árbitro no puede juzgar? Y yo a ese, y ya para terminar, les puedo decir que esa falta de competencia del árbitro para conocer la arbitrabilidad de actos administrativos, en mi sentir, es absolutamente falta de argumentos, salvo la ley. Eso sí debo ser sincera. ¿Por qué? No solamente porque el árbitro es un verdadero juez, sino fundamentalmente porque la Constitución no le pone límites a ese punto, ninguno, y en segundo término porque la conflictividad que se presenta se da precisamente ahí, en el tema de la relación entre contratista y contratante, que se vuelve complicada cuando el poder sancionatorio se exorbita frente a la órbita del particular en un estado eminentemente competitivo. Por eso yo he sostenido a pie juntillas que debería desaparecer esa cortapisa para el arbitramiento y para los árbitros en el tema estatal, que tiene además muchas cortapisas. Después podríamos charlar de ellas, empezando por el soft law, una cantidad de directivas presidenciales que limitan el ámbito del juez arbitral en materia de contratación estatal. Pues yo lo dejo ahí porque veo en mi reloj que me hace así, que son 15 minutos exactos y no quiero sino apenas sugerir una problemática que podría ser bien interesante y que es, de hecho, dramática hoy en día para los que nos desempeñamos en la magnífica y lindísima labor de arbitraje en contratación estatal. Muchas gracias. Doctora María Teresa, muchísimas gracias por sus reflexiones tan importantes frente al arbitramiento y el papel de los árbitros en materia de contratación pública. Quisiera hacerle dos preguntas y se refiere a si las multas y la cláusula penal pecuniaria son potestades excepcionales y qué diferencia existe entre lo unilateral y lo exorbitante. Muchas gracias, doctora. Ay, mi niña, maravilla, porque eso sí resume un poco. A ver, lo primero que yo tendría que decir muy rápidamente es que no todo lo unilateral es exorbitante. A contrario sensu, todo lo exorbitante es unilateral. Entonces, ¿qué diferencia existe entre lo unilateral y lo exorbitante?
La diferencia es enorme. En derecho privado existe la unilateralidad perfectamente. Que mandé a hacer una biblioteca y el señor no me la entregó y se demoró 3 días. Por cada día habíamos pactado una multa de 1 peso, pues me debe 3 pesos. Esto es totalmente unilateral y puede ser pactado. El problema es qué pasa si el carpintero no me paga mis 3 pesos. Pues tendré que acudir al juez o a una amigable composición, porque ninguno de los dos tiene sobre el otro una exorbitancia. Sí, unilateralidad, claro que sí, en el mundo privado lo unilateral existe. Cosa muy distinta es la exorbitancia. Es cuando una de las partes se comporta frente a la otra como juez y parte. Pactamos una multa, pactamos una cláusula penal, una caducidad. Si usted no me paga, yo voy y le saco de su casa el sofá, le embargo sus bienes, porque ese acto administrativo exorbita la órbita del particular y entonces tiene la posibilidad de imponerse frente al particular sin que sea necesario incluir la jurisdicción. Ya después, frente a la decisión consumada y los actos que de ahí se produzcan, la jurisdicción puede actuar, pero mientras eso no se dé, el Estado puede embargar, puede secuestrar, puede sacarme el sofá de mi casa porque exorbita, porque es una decisión que se impone frente al otro. Entonces, ¿son distintos? Claro que sí. Y las multas y la cláusula penal pecuniaria, mi querida doctora Guevara, no eran potestades excepcionales, eran unilaterales del derecho civil y comercial. Por eso no las metimos en la ley 80, pero ahorita que las metimos en la ley 80 no se saben si son exorbitantes o son una cosa que están en la mitad, pero sí tienen el ropaje de acto administrativo y ahí es donde el arbitramiento entra a sentirse muy angustiado y muy incómodo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora María Teresa, por esa maravillosa exposición y esa explicación tan didáctica que hizo para todos nuestros participantes. Mil y mil gracias por sus palabras. Vamos entonces ahora a continuar con la participación del doctor William Zambrano Cetina. El doctor William Zambrano nos hablará sobre normas anticorrupción y contratación pública. Adelante, doctor. Muy buenos días para todos. Quiero en primer lugar agradecer muy especialmente la invitación a este evento, en particular, por supuesto, a Jaime Rodríguez Arana, que se encuentra detrás de todas las buenas iniciativas que hay en materia de derecho administrativo en nuestra Iberoamérica, al doctor Enrique Díaz, alma de esta red, y a la doctora Juliana Guevara, que ha hecho posible este evento con su magnífica coordinación desde la universidad. Por supuesto, un saludo muy afectuoso para mis queridos compañeros de panel, para el señor director de la agencia y para los participantes. Cuando se planteó el tema para este evento relativo a retos, pues de manera inmediata la palabra llevaba a ese reto que sigue de manera permanente estando presente, y es el de la eficacia de los mecanismos de prevención de la corrupción. Basta abrir los periódicos cualquiera de estos días para encontrar algún motivo para evidenciar esa dificultad de aplicación de las normas y sobre todo las dificultades que se plantean en los diferentes niveles de la administración para asegurar el cabal cumplimiento de las normas. Y en particular, desafortunadamente, que se enfrentan pues, situaciones que van en contravía de los principios de la contratación. Entonces, la pregunta que habría que hacerse es
¿En dónde se encuentra la dificultad? ¿Por qué esa batería normativa tan importante, como vamos rápidamente a intentar presentar, no resulta eficaz? El Consejo de Estado, en su sala de consulta, en un muy juicioso concepto con ponencia del doctor Álvaro Namén, por allá en el año 2015, hizo un inventario que sigue teniendo plena vigencia sobre el marco de herramientas desde el derecho internacional, el marco constitucional y legal, en nuestro ordenamiento jurídico, y desbordando el propio derecho constitucional y el derecho administrativo, el marco del derecho penal que se ha establecido para combatir las manifestaciones de corrupción en materia de contratación. Allí se detallaban la existencia de una serie de instrumentos de cooperación internacional para combatir la corrupción. Se decía entonces en el marco de un fenómeno de criminalidad internacional y de una de las manifestaciones o de distorsiones en el marco de la globalización de las transacciones. Y se denunciaban, por ejemplo, los tratados interamericanos, el de Naciones Unidas, el de lucha contra el cohecho, todas las normas que fueron integradas, por supuesto, en nuestro ordenamiento jurídico con las leyes respectivas en el año 97, en el año 2005, en el año 2012, para la última de estas convenciones. La multiplicidad de acuerdos de cooperación entre nuestros países, de cooperación judicial, que se han venido firmando, que daban un marco de herramientas para combatir estos fenómenos. Pero tal vez el punto de referencia más importante es el de el propio marco constitucional, que en principio da herramientas para este combate. Se ha sostenido desde siempre que la contratación, como lo recordaba la doctora María Teresa, tiene un claro fundamento constitucional, pues es uno de los medios que se utilizan para cumplir adecuadamente las funciones constitucionales y legales y realizar los fines del Estado en colaboración con los particulares. Toda la actividad contractual, desde la planeación de los futuros procesos hasta la liquidación de los contratos celebrados y ejecutados, debe tener en cuenta los principios y valores consagrados en la Constitución. Y dentro de esos principios y valores, pues por supuesto están los principios constitucionales de la función administrativa en un marco de prevalencia del interés general y de desarrollo de esos fines del Estado. Y dentro de esos principios, por supuesto, los principios de transparencia, de buena fe, de planeación, de precaución, de moralidad. Voy a referir de manera específica al de precaución, que les puede sonar un tanto raro en este contexto, pero ya hablaremos de él en detalle. Pero precisamente de lo que se trata es de poner en evidencia que ese marco constitucional que parte de un contexto en el que las normas del derecho privado y entonces ese principio de buena fe que rige la contratación o que está allí presente también en toda la dogmática del derecho privado, pues se traslada evidentemente al marco del derecho público y al marco de la contratación estatal, con todos sus elementos de obligaciones necesarias por parte de quienes contratan y en el caso de quienes contratan con el Estado con mayor razón.
ese marco de probidad, de pulcritud con que las partes contratantes deben participar en los procesos de selección, contratación y ejecución, pues sirve de marco general al entendimiento de las relaciones contractuales. En particular en nuestro ordenamiento jurídico, además el artículo 83 de la Constitución, que dispone que todas las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deben ceñirse ese principio de la buena fe que se presume en todas las gestiones que aquellos adelanten ante estas, pues resulta necesariamente inmanente o que participa de ese proceso contractual necesariamente. La lógica de planeación, de prevenir, de organizar de la mejor manera la contratación, busca desarrollar esa idea para garantizar no solamente el cumplimiento de los fines del Estado, sino precisamente evitar situaciones o espacios en los que no solamente pudieran no cumplirse los objetivos, sino en los que pudieran filtrarse espacios o oportunidades de no cumplimiento de las normas y por ende igualmente de corrupción. Hablábamos de que se ha invocado en estos casos, lo hacía en su momento la sala, esta idea del principio de precaución que en principio corresponde a un vocabulario más del derecho ambiental, lo escuchamos evidentemente, pero aquí también resulta aplicable en la medida en que precisamente hay una tarea de precaver, de anticipar, que la administración tenga una actitud proactiva para prevenir y evitar riesgos en materia de corrupción, garantizando o buscando garantizar el desarrollo adecuado de los procesos de contratación en todos sus elementos, desde la planeación hasta su licitación, como decíamos. Por supuesto, está enmarcado todo esto dentro del principio de moralidad que se encuentra enunciado en nuestros textos constitucionales y que reiteran todas las normas en esta. Esa aplicación práctica de esos principios pues ha trasladado a los desarrollos señalados en las normas. Toda nuestra legislación ha querido, con énfasis particulares en cada momento, responder a esa necesidad de dar aplicación a esos principios y en especial, pues, nuestras normas de contratación han querido responder a las manifestaciones, digamos, de corrupción con nuevas normas, con nuevas previsiones que buscan prevenir, cerrar espacios, pero que a su vez, desafortunadamente, genera nuevos espacios que luego una nueva norma va a tener que venir a intentar suplir o intentar limitar o intentar precaver. Tal vez allí se encuentra la gran dificultad, lo que implica que el análisis tiene que ser mucho más complejo y que necesariamente la respuesta no es solamente normativa, sino que toda una concepción general del entendimiento de la contratación debe enmarcarse dentro de una visión más amplia y de conceptos como los que aquí Jaime Rodríguez Arana ha contribuido a que se desarrollen en nuestras administraciones públicas. El concepto de buena administración, el entendimiento por parte de los servidores públicos, no solamente de la posibilidad o la necesidad de cumplir las normas, sino de que en ese cumplimiento de las normas esté presente, esté
perfectamente asimilado en la práctica el entendimiento de que la prevención de la corrupción pasa no solamente por la aplicación de las normas, sino de inmanentes esos principios de buena administración que se transmiten, por supuesto, también a quienes contratan con el Estado, porque no son solamente los servidores públicos quienes tienen esa responsabilidad, quienes deben cumplir esos principios, sino que son todos los que participan en esa actividad contractual y, por supuesto, los particulares, que están también comprometidos con el respeto de sus principios constitucionales y, en primer lugar, con el respeto del principio de buena fe. Ese régimen de inhabilidades e incompatibilidades o las prohibiciones o los elementos que están allí presentes en esta normativa prolífica que se tiene en materia de contratación, pues no tienen ninguna posibilidad de tener eficacia si no está presente precisamente ese compromiso, ese entendimiento por parte de todos los actores de ese proceso contractual, de la necesidad y del cumplimiento de sus deberes en ese proceso contractual. No sé cuánto tiempo me queda. Doctor, 2 minutos. Muy bien. Para hacer una referencia particular a lo que mencionaba el señor director de la agencia en su intervención, los esfuerzos que se hacen hoy por ampliar los espacios de contratación y por que nuevas formas y nuevos actores estén allí presentes. Tal vez el mayor reto nuevamente va a ser precisamente en ese escenario el que se entienda que en todos esos nuevos espacios estos principios deben estar perfectamente asimilados, perfectamente conocidos y entendidos, porque de no ser así, todas las dificultades que hemos tenido en esta materia pues se van a multiplicar, porque se van a tener elementos en los que en principio esas nuevas oportunidades van a brindar espacios para que ciertas tareas puedan ser cumplidas de cierta manera novedosa, entre comillas, pero al mismo tiempo también que se generen espacios, nuevos espacios de corrupción, en los que el control social de los deberes ciudadanos se vuelven entonces una respuesta indispensable para que esas nuevas formas de contratación no terminen multiplicando esos espacios de corrupción. Mil gracias. Hasta aquí. Muchísimas gracias por sus palabras, doctor William. Tengo un par de preguntas para usted. ¿Es suficiente, considera usted que es suficiente el actual marco normativo para combatir la corrupción en materia contractual? Y si este marco normativo ha sido eficaz. Gracias, doctor. Pues realmente lo que me preguntas, intentaba responderlo en mi intervención, porque de manera casi que evidente el problema no es de normas, al fin y al cabo. Tenemos una multiplicidad de normas. Hemos ido construyendo normas sobre normas, intentando cerrar espacios de corrupción, pero con nuevas normas que a su vez generan nuevos espacios, que a su vez hay que volver a cerrar. Entonces, necesariamente, el problema en última instancia no es normativo. Cualquier norma, en tanto existan personas que no quieran respetar la norma, que no entiendan el compromiso de atender los principios de buena fe, no tendrá respuesta. Obviamente, la calidad de esas normas tiene que ser buena para que no se sume a los riesgos de corrupción, los riesgos que generan la producción de malas normas. Tienen que ser buenas normas, mejor pensadas, más dirigidas, más precisas, porque en ocasiones
el intento de responder con normas que no están bien concebidas, lo que hacen es multiplicar el efecto negativo o el efecto devastador realmente que tiene las manifestaciones de corrupción. Y por supuesto que el otro gran elemento que está allí presente es el de que no es ya solamente el derecho administrativo el que da respuestas, sino que entramos en una lógica todavía más compleja como es la del derecho penal. Y entonces allí esa normatividad penal se convierte a su vez en un nuevo factor de construcción de nuevas normas sobre nuevas normas, y no vamos a encontrar una respuesta si no logramos como sociedad entender que los bienes públicos son los bienes de todos y que la realización de los fines del Estado pasa por el respeto de esos bienes y por la eficaz utilización en materia de contratación de esos bienes. Mil gracias. Muchísimas gracias, doctor William, por sus maravillosas palabras y por su magnífica presentación. En este momento vamos a compartir a través del chat un link a través del cual ustedes pueden marcar su asistencia de manera que se les pueda hacer llegar el certificado de participación al evento. Vamos ahora a continuar con la presentación del doctor Guillermo Sánchez Luque. El doctor Sánchez hablará sobre la contratación estatal es realmente una expresión de la función administrativa. Doctor Sánchez, adelante. Muchísimas gracias, doctora Juliana. Quiero agradecer muy especialmente a Redicop, a la Red Iberoamericana de Contratación Pública, al profesor Enrique Díaz Bravo, al profesor Jaime Rodríguez Arana, a la Agencia Nacional de Colombia Compra Eficiente, a su director que nos acompaña, a la Universidad de Medellín, por obrar como anfitriones, por haberme permitido pues, participar en este interesante foro con tan distinguidos colegas. Hemos querido plantear, digamos, como una interrogante, como punto de partida para esta exposición. ¿Es la actividad contractual una función administrativa? Esa es la pregunta con la que hemos querido titular esta charla. Hay que volver, digamos, a las bases de nuestro estatuto de contratación, perfectamente sincronizado con la Constitución. Según esa norma, el pilar básico del régimen de contratación es la autonomía de la voluntad. Y por eso la Ley 80 apostó por un régimen para las entidades estatales fundado en unas normas similares a las que se presentan en materia de contratación entre los particulares. Y solo cuando fuese necesario, estrictamente necesario, las autoridades obrarían como tales, como autoridades. En lo demás, como puso de presente la doctora Palacio, el papel del Estado es de gestor. Un derecho administrativo, pues, de los contratos que desde su concepción en la Ley 80 le apuesta más a la igualdad, como es lo propio de una relación entre iguales, entre partes, que a la jerarquía, al privilegio, a la ventaja, digamos, a la prerrogativa especial, que es lo propio del poder público. El planteamiento es, pues, en las bases de la Ley 80, menos autoridad soberana y más acuerdo, menos unilateralidad y más compromiso acordado. La Ley 80 señala una y otra vez que la regla general son las contenidas en las disposiciones civiles y comerciales. Así pues, la contratación estatal se convierte en un lugar de encuentro entre los dos ramos tradicionales del derecho, el derecho público, de las normas propias de la Ley 80, y sus modificaciones y, por supuesto, las normas reglamentarias, y las normas generales
los contratos que están contenidas básicamente en los libros cuartos del Código Civil y de Comercio, que sumados dan alrededor de casi 1000 disposiciones. La Ley 80 es pues una norma especial en los términos del artículo 5 de la Ley 57 de 1887 y como tal, pues siempre prevalecerá sobre las normas generales, pero ello no supone su aplicación exclusiva, sino más bien solamente frente a situaciones particulares en las que ella prevea que eso es así. Entonces, en lo posible, digamos, si el régimen general de los contratos, según los artículos 13, 23, 28, 32, 40, 44 a 46 de la Ley 80, es el del derecho común, pues la idea es que prevalezca ese acuerdo, esa bilateralidad sobre las soluciones unilaterales. Por eso de entrada me parece que es inapropiado hablar, como a veces se hace en la doctrina y en algunas decisiones judiciales, de función administrativa contractual. El contrato estatal solo da cabida, por excepción, a la expedición de actos administrativos. El contrato estatal finalmente no es más que un acuerdo de voluntades y, como decía el profesor Meylan Hill, pues no configura una categoría jurídica distinta de la categoría general del derecho común, sino una institución con, insisto, reglas particulares. No se puede pensar que todo lo particular del contrato estatal gira en la existencia o no de actos administrativos como algo característico de la función administrativa. La unilateralidad, que es, por supuesto, un rasgo particular del derecho administrativo, pero como señalaba la doctora Palacio, no es exclusivo del derecho administrativo, sino que también se encuentra en el derecho común, con la diferencia de los alcances que tiene el acto administrativo. No puede ser la única clave para estudiar toda esta disciplina. Es importante insistir que el contrato, como expresión de la libertad contractual, impone, digamos, una lectura a partir de los preceptos generales de los contratos. Y solo por vía de excepción habrá que encontrar en algunas de los mandatos de la Ley 80 una genuina expresión de función administrativa. Si el postulado general es el de la autonomía y la voluntad, como lo señalan, por ejemplo, los antecedentes de la propia ley que me permito pues, leer, no puede, dice la exposición de motivos, no puede esta ley regular aquellos campos que pertenecen exclusivamente a la esfera del derecho público en razón del interés colectivo que se fundamenta, sin tener en consideración, agrega, que esos límites son los límites necesarios que fija la ley. Hasta ahí la cita. Digamos, de modo que no puede quedar al arbitrio de la voluntad de las partes, ni tampoco de los jueces, ni de terceros, organismos de control, por ejemplo, señalar cuáles son los ámbitos perfectamente reglados por el legislador como función administrativa. Permítame señalar algunos de ellos. La capacidad, por ejemplo, las inhabilidades, las incompatibilidades, los conflictos de interés, la regulación de los consorcios y las unidades temporales, el registro único de proponentes son asuntos propios de unas normas de orden público. Segundo, el procedimiento de selección del contratista, que es hoy en día un tanto complejo y lleno de vicisitudes a partir especialmente de la Ley 1150. Las denominadas cláusulas excepcionales, que no exorbitantes, como ya lo expuso la doctora Palacio, que entre otras, su particularidad no está, como solemos pensar los administrativistas, en que se expresan a través de actos administrativos, que es, por supuesto, un rasgo importante por tener en cuenta,
sino su finalidad, tal y como lo señala el artículo 14. Su finalidad no es otra que el cumplimiento del objeto contractual, que no es otro que el cumplimiento de los fines del Estado al tenor del artículo 3º de esa ley. Y por último, algunos aspectos del equilibrio económico del contrato, el manejo económico del contrato, como el equilibrio económico, el tope del 50% del contrato adicional, entre otros aspectos, podrían entenderse como asuntos reservados a normas de orden público. En lo demás, aparte de estos ámbitos, no podemos encontrar realmente función administrativa contractual. Extender esa expresión más allá de estos ámbitos es contradecir, digamos, el sentido claro de la Ley 80, tanto en su letra como en su espíritu. La actividad contractual del Estado en sus distintas etapas, tanto precontractual, de ejecución, como postcontractual, las tres etapas, solo por excepción, están gobernadas por normas de orden público. No debería haber actos administrativos por el simple hecho de que una de las partes sea la administración pública y ella decida pronunciarse. Un precepto cardinal tan importante como el artículo 13 al que ya se hizo referencia en la intervención anterior, como el artículo 3º sobre los fines de la contratación, como el artículo 2º sobre el ámbito de aplicación de la ley, es el artículo 77, que prescribe que la actividad contractual solo, digamos, estará sometida a las reglas generales de la función administrativa en cuanto estas, dice la norma, sean compatibles con la finalidad y principios de la Ley 80. La Ley 80, pues, deliberadamente es subsidiario de esa actividad unilateral. Por eso, como ya se dijo en intervención anterior de la doctora Palacio, por eso no reguló las multas, ni la cláusula penal. Y al hacerlo, dejó en claro que se remitía en estos asuntos al derecho civil y comercial, como señala el artículo 13. Ello supone que se podía perfectamente pactar y hacer efectivas unilateralmente, como sucede entre particulares. Por desventura, así no lo entendió la jurisprudencia en algunos pronunciamientos y estas, digamos, interpretaciones judiciales forzaron la expedición de la Ley 1150 a traer, digamos, como materia propia del derecho público algo que venía, pues, íncito en el derecho privado. Las partes, con base en estos desarrollos legales y posteriormente profundizados por la Ley 1474, digamos, han mudado, si se quiere, en algunos eventos a ser genuinas contrapartes, a generar una relación que es ajena a lo propio del contrato, que es el acuerdo, y a sustituirlo por la confrontación. La fuerza normativa del contrato estatal y de las cláusulas contractuales no deriva, digamos, de normas especiales de orden público que traiga la Ley 80 o sus modificaciones, sino que derivan de lo dispuesto por el Código Civil y de Comercio, particularmente por los artículos 16 y 1602 del primero de los códigos. Por ello, como afirma el profesor Juan Pablo Cárdenas, en el régimen de contratación estatal es necesario, como sucede en el ámbito privado, pactar un régimen sancionatorio que opere por ministerio del contrato y sin necesidad de intervención del juez. Es necesario volver a esa regla del derecho común que, curiosamente, por las intervenciones de la jurisprudencia y del legislador, pues se han venido, digamos, tergiversando, si se me permite la expresión un poco brusca. También hay que reevaluar las consecuencias que hoy se derivan en materia de inhabilidades, que quizás son en exceso drásticas, porque una cosa son las sanciones
que en realidad solo se aplican excepcionalmente y después de, por supuesto, un proceso, como ocurre en la actualidad. Y otra cosa es la aplicación de medidas automáticas que operarían como los intereses de mora, señala el profesor Juan Pablo Cárdenas. De modo que si uno revisa la presentación de los distintos aspectos, encuentra que solo por excepción podemos hablar de actos administrativos contractuales en las distintas etapas y por lo tanto toda la actividad como tal no puede calificarse como en algunas decisiones judiciales en el pasado, sobre todo, se hizo, y más bien hay que replantear esa óptica y entender que también la aplicación del derecho común no solo es benéfica para el particular, sino también para el Estado. El regreso al derecho común no hay que entenderlo como una traición a las bases del derecho administrativo, sino el reconocimiento de que ciertas instituciones vienen bien traerlas del derecho privado y facilitan las cosas. Es particularmente inquietante que resulte hoy muy difícil aplicar, por ejemplo, una multa cuando en el ámbito de los particulares es una medida que se usa de manera, digamos, muy recurrente y muy efectiva. Si los fines de este tipo de medidas es el logro del objeto contractual que se cumpla, pues tenemos que dotar también a la administración de herramientas similares a las que existen en el ámbito de los particulares. Muchas gracias, doctor Guillermo. Gracias por esta magnífica ponencia. Y quisiera hacerle una pregunta. ¿Hay desarrollos jurisprudenciales recientes que a su juicio respalden este planteamiento? Muchas gracias, doctora Lady Juliana. Sí, señora, hay por fortuna varios grupos de decisiones que yo me atrevería a agrupar en 4, que muestran digamos, un paulatino desarrollo jurisprudencial, como es lo que se espera en la jurisprudencia, que revela, digamos, una genuina interpretación de las bases de la Ley 80, a la luz, por supuesto, de los criterios constitucionales. En primer lugar, como ya lo había hecho la jurisprudencia civil, el Consejo de Estado en el ámbito de los regímenes exceptuados, de tiempo atrás, pero a partir del año 2020, ha encontrado viable pactar cláusulas que permitan la resolución extrajudicial unilateral. Esta óptica del Consejo de Estado, que corresponde a una óptica de la autonomía de la voluntad como uno de los pilares de la contratación, tanto pública como privada, de admitir que no es necesario que la ley autorice este tipo de acuerdos, sino que es posible que este tipo de acuerdos se den tanto en el ámbito privado, como ya lo ha dicho la jurisprudencia de la Corte Suprema, como en el ámbito estatal, al menos en ciertos contratos, abre una nueva senda hacia un derecho administrativo, digamos, menos unilateral. En segundo lugar, en la situación excepcional derivada de la pandemia del COVID, yo quiero resaltar que se dieron amplios desarrollos jurisprudenciales muy en sintonía con la necesidad de poner a la actividad contractual como un instrumento de gestión y de gerencia de lo público más que de lucha contra la corrupción, como lo puso en evidencia el profesor William Zambrano en la magnífica intervención anterior. Y es así como en varias decisiones se planteó que la renegociación en medio de la pandemia era una salida más coherente que las propias medidas unilaterales, que era deseable que las partes intentaran acordar nuevas condiciones que permitiesen la ejecución de lo pactado, de modo que pues, el encuentro, la bilateralidad, dijo el Consejo de Estado, son vitales para reubicar la autonomía negociar en el centro de la contratación pública. Entonces no es preciso
dijo el Consejo de Estado que la administración, frente a situaciones de excepción como las propias de la pandemia, siempre optara por la expedición de actos administrativos y que por difícil que fuese la situación, la administración debía tener presente que se estaba delante de una relación bilateral y que la vía unilateral era un camino excepcional y solo a él se podía recurrir. Es curioso que el Consejo de Estado no hizo eco a las voces muy autorizadas de la doctrina que estaban viendo en esta situación de pandemia el surgimiento de novedosas potestades excepcionales, de nuevas cláusulas, digamos, ajenas al derecho común, y encontró que la gestión contractual debería más bien partir de lo acordado, de lo pactado, de la solución, digamos, del acuerdo. En tercer lugar, sobre la base también de la autonomía de la voluntad, como regla del negocio de la contratación estatal, de los negocios jurídicos, de esta expresión en el sentido del derecho privado, de acto o negocio jurídico, expresión que comprende también al contrato estatal, al contrato y entre ellos al contrato estatal. El Consejo de Estado ha venido replanteando el criterio según el cual, y lo hizo en sentencia de unificación, la ausencia de salvedades en otros CIEs o en contratos posteriores impedía automáticamente plantear pretensiones judiciales. De modo que es el juez del contrato, sea institucional o sea arbitral, el que entrará a estudiar a partir de lo acordado, interpretando las cláusulas pactadas, si realmente pues se quiso desestimar o no un asunto a partir de lo acordado para seguir adelante la negociación del contrato. En cuarto lugar, la jurisprudencia ha subrayado que la violación de lo estipulado en el contrato estatal entraña un incumplimiento si éste genera, por supuesto, un perjuicio. Y si lo hay, pues traerá, por supuesto, la consabida responsabilidad contractual que dará lugar a cualquiera de las dos partes a solicitar la indemnización de perjuicios. El Consejo de Estado, pues, ha entendido que los contratos se celebran en beneficio de las dos partes. La entidad estatal busca el cumplimiento de los fines del Estado, eso es claro, pero el particular también busca su beneficio económico, una remuneración razonable y equivalente, como señala el 1498 del Código Civil. De modo que, doctora Juliana, aunque en el ámbito, digamos, de la contratación estatal, los desarrollos jurisprudenciales no siempre se dan de manera tan coordinada y tan decantada como en el ámbito del derecho civil, dadas las complejidades de la regulación que lo encierra. Es claro que hay unos desarrollos jurisprudenciales muy puestos en razón, muy sensatos de la jurisprudencia del Consejo de Estado, que desde una perspectiva equilibrada, ajena a asumir, digamos, la defensa de una u otra de las partes y en defensa más bien de los criterios sentados por el legislador, de los fines de la contratación estatal, ha puesto de manifiesto, digamos, unas relaciones más fecundas y armónicas entre el derecho público y el derecho privado. Muchísimas gracias, doctor Guillermo, por su respuesta y por su magnífica ponencia. He sabido que hay una dificultad con el chat para el público, entonces no se preocupen, cuando ustedes ingresan al evento queda un registro de asistencia con sus correos electrónicos. En caso de que no esté su nombre completo con este registro, nosotros mismos les escribiremos para tener sus nombres completos y poderles enviar el certificado. Gracias por la comprensión. Para finalizar, vamos entonces a darle la palabra a William Gallo Aponte, quien hará la relatoría de las ponencias que acabamos de escuchar. Profesor William Gallo, adelante.
Profesor William Gallo está ahí. Parece que el profesor William Gallo tiene problemas de conexión. Entonces, quiero dar unas palabras de agradecimiento muy especial a nuestros ponentes, al doctor, a la doctora, perdón, María Teresa Palacio Jaramillo, al doctor William Zambrano Cetina y al doctor Guillermo Sánchez Luque. También un agradecimiento muy especial al doctor Enrique Díaz Bravo y al doctor Jaime Rodríguez Arana, así como también al director de la Agencia Nacional de Contratación Pública de Colombia, el doctor Cristóbal Padilla Tejada. Queremos además invitarlos a que visiten nuestra página web www.redicol.com para que se suscriban como miembros de la Red Iberoamericana de Contratación Pública y además los invitamos al próximo seminario que se realizará desde Uruguay en este mismo formato. Les agradecemos mucho por su participación. Intentaré darle el paso al profesor William. Creo que ya solucionó su inconveniente. Profesor William, ¿está ahí? Estoy, sí, me escuchan bien. Qué pena, tuve un problema de conexión en el último momento, pero me pueden escuchar bien. Adelante. Bueno. Claro que sí. Muchas gracias, Juliana. Quiero agradecer de nuevo a la organización del evento, en especial a Juliana Guevara y Enrique, al profesor Jaime Rodríguez Arana. La idea aquí de mi participación es un pequeño cierre, una pequeña reflexión final muy breve sobre las ponencias, tanto de la doctora María Teresa, como el doctor William, como el profesor Guillermo Sánchez Luque, y en resumen tratar de sintetizar de qué pasamos en diferentes temas, de cómo el arbitramiento en materia de contratación pública viene con una tendencia de tratar esas unilateralidades de las sanciones y que en este momento, entre otros temas, viene pareciendo un panorama confuso, un panorama difícil que pone al árbitro en una situación de intranquilidad. Y básicamente interesante en esta ponencia fue esa reflexión para más allá de lo que entendemos como lo unilateral y lo exorbitante, ¿no? Pasando también por una ponencia que además del arbitramiento, pasamos sobre aquello que tiene relación con las normas anticorrupción y la contratación pública, y un punto importante, que el punto de referencia es el marco constitucional que da herramientas para combate, que es claro que la contratación tiene un claro fundamento constitucional, pues es el medio que se utiliza para cumplir esas funciones constitucionales. La reflexión que queda entonces es cómo, más allá de materia ambiental, que se viene hablando mucho del principio de precaución, cómo podemos traerlo también y adaptarlo en materia de contratación pública, porque la prevención de la corrupción pasa por ese principio inmanente que hace parte de la prevención del Estado. Y finalmente, esa cuestión de la contratación estatal es realmente una expresión de la función administrativa, y es eso que pasamos por el pilar básico del régimen de contratación, que es la autonomía de la voluntad, y cómo la Ley 80 le apostó con un régimen de entidades fundadas en una norma similar en presente en materia de contratación. Entonces, el contrato, como expresión de la voluntad contractual, impone una lectura a partir de los preceptos legales generales de los contratos, y que por vía de excepción vemos unos mandatos establecidos en la Ley 80 con una genuina manifestación de la administración y por ende de la función administrativa. Son reflexiones instigadoras, son reflexiones instigantes que nos invitan desde las normas anticorrupción, desde la propia función administrativa, y trayendo ese panorama a la interferencia o a la participación de los particulares, no solo desde un polo pasivo, sino también desde un polo activo en materia de arbitraje, como ese seminario. Podemos hacer una relatoría de clausura agradeciendo a todos y todas, y claramente a Juliana y a Enrique por la oportunidad. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias al profesor William por este magnífico cierre. De nuevo, muchísimas gracias a todos los ponentes, al doctor Guillermo, el doctor William, la doctora María Teresa, mil gracias por participar y a todos los asistentes que se conectaron el día de hoy. Esperamos verlos en el próximo seminario en Uruguay. Que tengan un lindo día. Hasta pronto.